97.7. Bueno, viene corriendo las escaleras para arriba y llegó fresquecita. La doctora Lilian, buenos días. Hola, bendiciones. Qué bueno estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con este tu segmento. Escucha bien, decide bien. Estamos bien contentos por lo que pasó en el lanzamiento de nuestro más reciente libro, Gana la batalla en tu interior, que de hecho se transmitió por acá por Nueva Vida. Lo pueden encontrar, esto fue el sábado, y lo pueden encontrar en la página de Nueva Vida. De verdad que pasaron muchas cosas bien significativas allá en ese lanzamiento, y estamos agradecidos del Señor por todo lo que experimentamos, ¿verdad? Primero que los testimonios de gente que sienten que fueron levantadas, qué bien, que recibieron palabras de esperanza, qué bueno, de sanidad interior. ¿Y de conversión? Hubo conversiones, Sí. Wow. tanto allí a nivel presencial. Tenemos la creencia de que no importa en qué foro el Señor nos lleve, Ajá. casi lo hacemos en las agencias gubernamentales cuando nos invitan. No importa en qué foro el Señor nos permita, ¿verdad? La plataforma en la que el Señor nos permita estar, pues creemos que siempre los llamados son oportunos y pertinentes, y así fue allí también, y con personas que estaban conectadas con nosotros a través de las redes, también le entregaron sus vidas a Jesús. Así que estamos bien contentos por eso. También estamos bien contentos porque la persona que fue de Unilit, Lorraine Blankovich, que es la publisher de Unilit, nos dio la noticia de que el libro, con 2 semanas de publicado, Ajá. y que prácticamente todavía no ha tocado tierra, ya cayó en la categoría de bestseller. Anda. Pero todavía estamos en la fase de lanzamiento. Sin tocar tierra. Digo que prácticamente a Puerto Rico No ha llegó la llegado. semana pasada. Llegó. Ok. Pero ¿verdad? Parece que por todas las órdenes que se han hecho Ajá. en Puerto Rico y en otros países, pues ya cayó en la categoría de bestseller, y también que está número 1 en ventas en Amazon, Ajá. en la clasificación de medicina. Así que estamos inmensamente felices, inmensamente agradecidos del Señor por lo que Él ya está haciendo a través del libro Gana la batalla en tu interior. Y esa vivencia fue tan bonita que te agradezco tanto, Juan Carlos, de que estuvieras allí. Ocurrió algo muy peculiar que de hecho, Juan Carlos, personas me han hablado del impacto que tuvo el que contaras tu testimonio. Wow. Juan Carlos reveló algo muy especial de su historia, de su vida. Y no vamos a decir porque queremos que lo busques y lo escuches de Juan Carlos. Y eso nos hizo reflexionar en el tema para esta mañana: el poder de una decisión. Según la ciencia, se supone que las personas tengan la tendencia a repetir patrones y a repetir modelos. Es decir, si se tuvo una mamá o un papá maltratante, o una mamá o un papá con un problema de alcoholismo o de adicción a drogas, o donde hubo violencia doméstica, en estas ciencias de la conducta humana se establece una proyección de que ese niño o ese adolescente va a repetir las mismas conductas. También hay unas tendencias en cuanto al ADN, condiciones psiquiátricas que se heredan. Se dice que se hereda la esquizofrenia, se dice que se hereda la bipolaridad. Hay unos tipos de depresiones que se pueden heredar. Lo que es el trastorno de ansiedad generalizada también se hereda. De hecho, hay posturas que dicen que las adicciones también a nivel genético se pueden heredar. Pero qué maravilloso es que por encima de todo eso está el poder de una decisión. Allí tuvimos a Lilian, que de hecho la historia de Lilian aparece en el libro. Una mujer sobreviviente de maltrato infantil. Ella vive en un seno de hogar donde había violencia doméstica cruda, bien cruda. Su mamá se mantiene en la relación con el papá de Lilian porque en la iglesia le decían que ella tenía que quedarse ahí orando Wow. para que la persona cambiara. Así que ella mientras Lilian es niña, ella no toma la decisión
de salir de esa relación, lo que hizo fue que cuando Lilian tenía 9 años, la manda a la casa de la abuela paterna con la intención de protegerla, para protegerla. Pero ella dice que eso fue peor, que de hecho cuando ella llega ahí, entonces ella entendió por qué su papá era maltratante. O sea, se da cuenta que está repitiendo el papá un patrón precisamente que había aprendido en el seno de ese hogar. Y para colmo, entonces empieza a ser abusada sexualmente. Cuando se lo dice a la abuela le dijo que no podía decir absolutamente nada, que ella se tenía que quedar callada, lo que muchos sobrevivientes de abuso sexual viven. O sea que tenemos esta niña que está siendo maltratada y abusada y no hay absolutamente nadie que la pueda proteger. Cuando va a la iglesia, en la adolescencia, allí también es maltratada. Ay, bendito. Ella tuvo que salir huyendo de la iglesia también. Para buscar amor, comienza a entrar también ella en problemas de abuso de sustancias y también de promiscuidad sexual. Ella daba sexo buscando amor. Wow. Hasta que llega un día, que esto es lo que queremos subrayarte a ti que nos estás escuchando, hasta que llegó un día que ella tomó una decisión porque ya estaba cansada. Ella confesó el sábado en el lanzamiento que ella intentó suicidarse 18 veces. 18 veces intentó suicidarse. Y menciona que está aquí por la misericordia de Dios. Pero tomó una decisión. Primero que tomó la decisión de encontrarse en verdad con el Caballero de la Cruz. Y también ha decidido otras cosas para su vida. Yo conozco la familia de Lilian. Sé de primera mano que su hija testifica de que su mamá es una madre espectacular. Es una abuelita bien abnegada. Esta mujer estudió bachillerato, maestría, ya ha escrito 3 libros. Se dedica a dar talleres. Cuando tuvimos la gira de violencia generalizada, ella fue uno de nuestros recursos. Como un testimonio vivo de que no se tienen que seguir repitiendo los patrones. O sea, que ella está dedicando su vida a enseñarle a otros acerca de lo que ella vivió. Ella pudo abrazarse esa experiencia, ella se pudo haber quedado atada a la depresión, porque como hemos dicho otras veces acá en el segmento, más del 80% de las depresiones se deciden. Eso es un dato resultado de investigaciones. Solamente menos de un 20% es por cuestiones endógenas, que son desequilibrios químicos en el cerebro. Pero más del 80% son una decisión. O sea, ella determinó que aunque tenía absolutamente todos los elementos para vivir la vida entera en depresión, y la podía justificar quedarse en una cama, podía justificar nunca trabajar, podía justificar quedarse abrazada al dolor, podía justificar tener coraje con Dios, podía justificar nunca servirle al Señor, podía justificar nunca querer saber nada de las iglesias. Sin embargo, ella ha hecho algo totalmente diferente. Ella es líder dentro de su grupo de iglesia. Ella es la líder de la escuela bíblica dominical, ¿verdad? O sea que ella trascendió a toda su experiencia de dolor y determinó como el ave fénix, que de las cenizas, de ahí se iba a levantar y ella está volando para la gloria de Dios. Allí también estaba Nilda. La historia de Nilda también está en el libro Gana la batalla en tu interior. Nilda, en pocos meses, en un periodo bien corto de tiempo, tiene la pérdida abrupta de su mamá. Su mamá entró al hospital y a las horas había fallecido. Wow. En el fin de semana de las madres, los regalos de madre se quedaron en la parte de atrás, en el asiento de atrás del vehículo. Triste. Bien triste. Y al poco tiempo se divorcia. Wow. Recibe una noticia de un comportamiento de su esposo y se divorcia en poco tiempo. Pero también lo decidió. Ella buscó ayuda terapéutica en ese momento por todo lo que implicó para su sistema. 2 pérdidas tan significativas. La muerte de la madre suele marcar bastante a una persona, porque
dentro de un matriarcado, que es en el que vivimos culturalmente, donde las familias giran en torno a la madre, la muerte de la madre suele tambalear a cualquiera. Más un divorcio, con todo lo que implica a nivel sociocultural un divorcio, que según las escalas de dolor emocional puede ser más crudo que una viudez. Porque en la viudez, el muerto está muerto, tú sabes dónde está el muerto, pero en el divorcio el muerto está vivo y caminando por ahí. Y se están manejando muchas emociones. Hay muchos estresores también dentro de los divorcios. Y ella tiene estos episodios tan fuertes en la vida a la misma vez. Pero ella también determinó que ese no era el lugar donde ella se iba a quedar. Yo estuve bien agradecida al Señor también el sábado, porque para mí fue un cierre personal. Y hubo muchos símbolos y experiencias significativas para mi vida y la vida de nuestra familia allí. Ustedes saben que el Sendero de la Cruz está prácticamente detrás de la Universidad Politécnica. Sí. La Universidad Politécnica era el Hospital Psiquiátrico La Julia, wow, donde mi papá tuvo varias hospitalizaciones por ser paciente de esquizofrenia paranoide. Wow. Mi mamá lo dejaba allí y salía hinchada de llorar. Porque, fíjense, a pesar de la esquizofrenia, mi papá nunca maltrató a mi mamá. Él fue un ser humano maravilloso. Nosotros admiramos mucho a mi papá. Él fue un hombre bien inteligente, bien sensible, un erudito de la palabra de Dios. La relación mía con mi papá fue bien especial porque yo fui un bebé milagro cuando él tenía 50 años. Mami con 44 y papi con 50. Ya mi hermano mayor tenía 17 años. Ya mi hermano estaba en primer año de universidad. Y mi hermana tenía 13 años cuando de momento mami sale preñada. Wow. Bueno, que el médico le dijo que yo era un tumor. Y el tumor era yo. O sea, mi papá conmigo, o sea, él me amó profundamente y fue bien especial. Y aunque él, fíjense, nunca me pudo decir que me amaba, nunca me pudo abrazar ni besar, porque un esquizofrénico paranoide no puede hacer eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi mamá, muy sabia, siempre nos enseñó a entender a nuestro papá, a pesar de la enfermedad. Claro está, el que mi mamá tuviera que empujar la casa totalmente sola, hizo que cuando yo entrara más o menos en la preadolescencia, ella padeciera de depresiones. Y llegó a tener depresiones psicóticas. ¿Qué significa eso? Ella veía cosas y escuchaba cosas, okay, y era por causa de la depresión tan severa. Ella bajó muchas libras, no se levantaba de la cama. A mi mamá se le hundió la cabeza. Wow. Porque no se levantaba de la cama. Ay, ay. Mi papá le tenía que preparar una avena para poderla alimentar porque ella no comía. Y yo tuve la oportunidad de darle las gracias a mis hermanos ayer el sábado. O sea, siendo un libro, Ganar la batalla en tu interior, que es de métodos eficaces contra la depresión y contra la ansiedad. Fue para mí como un cierre de ciclo, porque aunque todos nuestros libros son de sanidad interior, uh-huh, pero nunca el libro estaba dirigido a pacientes y a familiares de pacientes. Uh-huh. Y fue lindo decirle a mis hermanos que tengo recuerdos de cómo ellos me protegieron. Uh-huh. O sea, ellos se encargaron de protegerme, uh-huh, física y emocionalmente, uh-huh, para que yo estuviera bien. Yo sé, Moraima, que tú fuiste esa figura en tu familia. Y eso ha sido sobre todo mi hermana Dalia, porque nosotros hacemos bromas que aunque mi hermano es mayor que mi hermana, mi hermano dice que mi hermana lo crió. A mí me impresionó ver que está retirado y decía, pero un hombre tan joven retirado ya. O sea, empezó a trabar bien jovencito. Sí, él empezó a trabajar joven. Porque eso es una de las cosas lindas que establecimos ayer el sábado. O sea, dentro del tema que estamos hablando en esta hora, no es lo que te pasa, es lo que tú decides hacer con eso. Uh-huh. Mi hermana, que ha escrito los prefacios de todos mis libros, y todos son hermosos, porque mi hermana es un ser humano que ella pone el corazón en todo lo que hace. Qué linda. Y así fue como cuidadora de nosotros. Uh-huh. Que eso después yo cuando estudié aprendí que eso se llama relación parental,
que es cuando uno de los hijos asume un rol materno-paterno con todo el mundo para poderlos proteger. Ajá. Eso, así es como se llama, Moraima. Ese es mi nombre. Así se llama en la psicología. Que de verdad, si esa figura no existiera, todo se hubiera ido por un risco. Ujú. O sea, qué bueno que Dios da la fortaleza, y yo sé que muchos que nos escuchan se pueden identificar. Entonces, mi hermana en el prefacio, por primera vez hace público esto, que era algo bastante íntimo de nuestra familia. Y mi hermana narra todo en ese prefacio de cosas que nosotros vivimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Pero que ella destaca, bueno, o nos quedamos aprisionados en el dolor, Ujú. o determinamos que eso va a ser una semilla para germinar. Exacto. Entonces mi hermano, que yo me imagino que es el más que sufrió, porque usualmente los hijos menores, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Como que somos los más añoñados, recibimos más amor, Yo soy uno, ¿verdad? yo soy uno. Sí. ¿Verdad que sí? Es así. Pero el mayor suele como que sufrir más. Claro, es el protector de nosotros. Ese. Ese rol lo jugó mi hermana. Lo jugó tu hermana, Ujú. ¿verdad? Y entonces como que pasó todas las etapas, el mayor siempre pasa todas las etapas. Ujú. Así que nada más que por dato cronológico es quien suele sufrir más. Y mi hermano estudia medicina y decide especializarse en psiquiatría. De hecho, ayer yo estaba hablando por teléfono con mi hermana, porque ella me llama todos los días, porque acuérdense que ella es mi mamá. Ella se cree que es mi mamá y me llama varias veces al día. Y te va a llamar ahorita. Ella siempre me llama cuando salgo de la emisora para hablar del programa. Dios mío, me siento tan identificada con Dalia. ¿Verdad que sí? Pues yo estaba ayer en mi caminata devocional por el viejo San Juan y ella me llama y entonces me cuenta que cuando mi hermano hizo su entrevista para ser admitido a la especialidad de psiquiatría en el recinto de ciencias médicas, él habló del sufrimiento de nuestra familia con nuestro papá esquizofrénico. Y mi hermano por años, o sea, dedicó su vida a atender con sensibilidad y amor a los pacientes. Porque él conoce de primera mano cómo eso se siente. Una condición psiquiátrica y cuánto sufren los familiares. Y el Señor también nos dirige a través de nuestra vida. Miren, a veces yo me pongo a pensar, y yo sé que esto puede ser de bendición para gente que nos escucha, cómo Dios a mí me abrió las puertas académicas. Yo nunca tuve que pagar un centavo en la universidad. Mi mamá, que escribía bello, me ayudaba a hacer ensayos, solicitar becas, todas las becas. Y yo a veces decía, de verdad que yo no me siento que sea la mejor en esta clase, pero las becas siempre me las daban a mí. Nunca tuve que pagar nada. Hasta el mismo día de la reválida, yo vi la gloria de Dios. O sea, en todo yo vi al Señor, de cómo cuando algo es voluntad del Señor, de que tú estudies una carrera, y yo sé que todos los que estamos en esta mesa podemos testificar de eso, de cómo Dios va organizando todo, acomoda todas las fichas, para que dediquemos nuestra vida a lo que le estamos dedicando, para ser instrumento de bendición para su gloria, para Él mostrar su gloria a través de nosotros. Y así ha sido ya por 22 años atendiendo pacientes, donde ha sido una campaña para nosotros el que la depresión y otras condiciones psiquiátricas puedan ser entendidas, sobre todo para el pueblo de Dios, de la mano de la ciencia, la espiritualidad, la filantropía, porque creemos en la importancia de amar a los pacientes, y de la palabra de Dios. Y creer las cosas maravillosas que Dios puede hacer en una familia donde se ha sufrido esto. Testificábamos el sábado de que mi mamá en depresión oraba. Ella fue una mujer de fe. Y una de las cosas por las que mi mamá oraba era para que ninguno de sus hijos sufriera de una condición de salud mental. Y hoy testificamos para la gloria de Dios que ni mis hermanos, ni yo, ni ninguno de sus nietos, o sea, esa cadena generacional se cortó. Wow. Mi mamá y mi papá fueron los eslabones que cortaron esa cadena generacional. Número uno, por las oraciones de mi mamá. Y segundo, también por lo que nosotros determinamos hacer. Ajá. Le agradezco al Señor que nos ha dado la fortaleza para decir, nosotros vamos a cortar la historia. Lo que ellos vivieron, nosotros no lo vamos a vivir, ni nuestra generación tampoco, con la ayuda del Señor y en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Qué hermoso. Qué hermoso, maravilla de segmento esta mañana. Sí. Lo que testifiqué allí, Liz, era para conectarlo y lo pasé por alto, me di cuenta luego, porque lo que testifiqué allí era para conectarlo, que tú tampoco habías tenido una vida, ¿verdad?, perfecta cuando te diagnosticaron el cáncer y cuando te diagnostican la posibilidad de perder tu voz. Y la línea de mi prólogo en el libro de Liz es precisamente esa. Si alguien me va a hablar de salir de depresión y de salir de situaciones que me han marcado o de dolor, es alguien que también lo ha experimentado, ¿verdad? No quiero quitarle el crédito al que escribe y que no haya sufrido nada o casi nada, pero no es menos cierto que alguien que nos va a hablar de gana la batalla en tu interior es alguien que conoce a nivel personal el dolor y las noticias trágicas. Y un diagnóstico de cáncer es una noticia trágica. Sí. Una posibilidad de decir, mira, vas a perder la voz cuando es el instrumento principal con el que comunicas el conocimiento. Es un impacto tremendo. ¿Cómo nosotros lo manejaríamos, Fernán? Por ejemplo, Moraima, Sí. que tú das charlas todo el tiempo. O sea, tú no estás ajena al dolor. Y yo creo que cuando vas a hacerte de un libro y escuchar a una persona que te va a hablar que se puede salir de ahí, es porque ha estado ahí. Así que en ese sentido fue una bendición que me haya dado la oportunidad de escribirlo, porque sé que conoces Que a el todo el dolor mundo le y que ha has salido encantado del también, dolor. Juan Carlos, el prólogo. Está bien lindo. Gracias. Qué bien, Gracias, te felicitamos, gracias. Liz, y me gusta que traigas lo de la cadena que se rompe, porque sí podemos cortar esa cadena generacional y muchas veces el cortar la cadena y que no se repita trae otras cosas. En mi caso trae la sobreprotección, que eso es algo que hay que trabajar también. La Sí. gente me ve como que ella es tan buena, le encanta servir. Si supieran que es que yo desde pequeña dije, yo no voy a ser igual. A todo el que yo pueda ayudar, yo voy a ayudar, tratar de hacer el bien. No es que yo me sienta todos los días y diga, qué buena yo soy. No, es que me nace hacer lo contrario de lo que a mí me hicieron. Gloria a Dios. Me nace hacer lo contrario porque sé lo que se sufre, porque estuve en esos zapatos. Así que eso es algo que se puede trabajar. Tú que estás en el carro, tú que estás en la casa, hoy que no estás trabajando porque es día feriado, gloria a Dios. Que nos estás escuchando en vivo, que nos vas a escuchar a lo largo del día o de estos días, que puedas hacer esa misma afirmación que Moraima acaba de hacer. Yo voy a hacer lo contrario. Yo no voy a ser igual. Me nace ser diferente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Doctora Alice, Gracias. muchas felicidades otra vez. Sí, queremos decir bien rapidito, ¿verdad? Que las personas que estén interesadas en conseguir el libro, Gana la batalla en tu interior, que por favor nos escriban un mensaje de texto porque te lo queremos enviar a vuelta de correo. Escríbenos al 787-396-8307, 787-396-8307 y ahí en el texto di interés o libro nuevo y por ahí te vamos a enviar toda la información. Excelente. Éxito, Liz. Felicidades. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén. Liz Millán, señoras y señores, en vivo aquí con nosotros. Tremenda siempre. En Ruta